El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. El tema internacional copa de manera importante lo que es la agenda informativa en esta madrugada del martes 8 de mayo. Hay muchísimos datos, muchísimos tópicos locales, nacionales, por supuesto. Por ejemplo, la primera plana del diario 2001 nos dice: vuelve cobro de peaje en todas las autopistas. La primera plana del diario El Informador de Barquisimeto nos informa: aumento de precios es brutal tras el 1 de mayo. Los residentes piden pago, nos dice el diario de los Andes de Trujillo. Y así, ciertamente, hay diversos temas, diversos tópicos de carácter nacional. Sin embargo, el tema que copa, repito, la agenda informativa es el referido a el ámbito internacional y concretamente a lo ocurrido ayer en la reunión especial de la OEA, donde se produjo una importante alocución, un importante discurso por parte del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence. Comparto con ustedes lo que fue la cobertura que hizo de ese hecho, hizo el Nuevo Herald de Miami. Titula así: Pence pide que la OEA suspenda a Venezuela. En crónica firmada por Antonio María Delgado, nos da el siguiente relato. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, instó el lunes a los países de la región a suspender a Venezuela de la Organización de Estados Americanos, OEA, y aplicar sanciones individuales a funcionarios de alto rango del régimen de Nicolás Maduro por haber destruido la democracia y haber sumido en la pobreza extrema a la que alguna vez fue una de las naciones más prósperas de América Latina. Pence, quien dedicó una porción considerable de su discurso a describir la tragedia por la que atraviesa la nación sudamericana, también acusó al régimen de Caracas de haber entrado en sociedad con el narcotráfico y anunció que 3 funcionarios venezolanos habían sido incluidos el lunes en la lista de sanciones aplicadas por el Tesoro de Estados Unidos, el Departamento del Tesoro. Describiendo a la OEA como un bastión de los valores democráticos del continente, Pence dijo que Venezuela, bajo el mando de Maduro, había perdido el derecho de formar parte de la organización. Llamamos a todos los países de la región que aman la libertad que responsabilicen a Maduro por destruir la democracia, manifestó el vicepresidente durante una reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA. Esta es el relato, la breve crónica de Antonio María Delgado en el Nuevo Herald sobre lo ocurrido ayer en esta reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA. Insisto, es importante esta declaración del vicepresidente Pence por varias razones. En primer lugar, por supuesto, por el cargo, por la jerarquía burocrática de quien emite esta declaración. No es cualquier cosa, es el vicepresidente de la nación más poderosa de la tierra. En segundo lugar, porque Pence además es una persona que tiene el reconocimiento en su país y en el mundo como conocedor de la política, como conocedor de los entresijos de el manejo político en el Capitolio, en el gobierno federal. De hecho,
quiero recordarles que cuando se produjo la cumbre de Lima, la cumbre interamericana en Lima, algunas personas se quejaron de la ausencia del presidente Donald Trump, y la explicación que dieron numerosos analistas, numerosos expertos, es que era incluso preferible la presencia del vicepresidente Pence porque era un conocedor más riguroso de lo que aquí pasaba, que aunque Trump, por supuesto, es el presidente y además tiene un despliegue mediático en el ejercicio de su función, de su cargo, el vicepresidente Pence tenía un manejo más cercano de lo que son los resortes del poder sobre este tema de la diplomacia interamericana. Por eso, insisto, es demasiado importante esta declaración dada en el día de ayer por el vicepresidente Pence en el marco de esta reunión especial, de esta sesión especial del Consejo Permanente de la OEA. No es poca cosa lo que plantea el vicepresidente Pence. En primer lugar, hace un emplazamiento público del gobierno de Maduro como causante directo de la destrucción de la economía y de la democracia en el país. En segundo lugar, Pence hace una solicitud concreta, que es la expulsión de Venezuela de la Organización de Estados Americanos. Eso tiene otros bemoles que ya los veremos a continuación. En tercer lugar, hay un conjunto de señalamientos instando a que se multipliquen las sanciones contra funcionarios del gobierno del señor Nicolás Maduro. Entonces, ¿a qué vamos a esto? Bueno, por supuesto, está una crítica frontal a las condiciones de las elecciones convocadas para el próximo 20 de mayo y una exhortación a que se produzca una redefinición del tema electoral con apego a las normas internacionales de lo que es ciertamente una democracia. Todo eso está en este discurso del señor Michael Pence, vicepresidente de Estados Unidos, en el día de ayer. Todo esto, de alguna manera, coincide, se articula con lo que es la campaña internacional de aislamiento del régimen de Maduro y ciertamente debilita su posición, si es que pudiera debilitarse aún más tras los sucesivos fracasos en el ámbito internacional del régimen de Maduro. Hay un tema, sin embargo, que deberá ser discutido, seguramente podremos hacerlo a lo largo del día y el día de mañana acá en este mismo programa con algunos especialistas, que es el tema sobre la expulsión del régimen de Maduro de la OEA, si eso conviene o no conviene, si eso ciertamente constituye una sanción para Maduro o por el contrario le facilita a Maduro su discurso aislacionista y su pretendido papel de víctima. Recordemos que durante mucho tiempo la oposición en Venezuela y concretamente no solamente la oposición política, sino sobre todo las organizaciones defensoras de los derechos humanos han estado pugnando por el regreso del gobierno de Venezuela al sistema interamericano de derechos humanos, regentado por la OEA, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En ese sentido, pudiera parecer un contrasentido, podría parecer una medida más bien en vía inversa, el planteamiento de expulsar al gobierno de Venezuela de la OEA. Y también hay severas dudas acerca de la eficacia de una medida como esa, habida cuenta, bueno, de lo que pasó con Cuba. Cuba estuvo fuera de la OEA una gran cantidad de tiempo sin que eso fuera ciertamente eficiente, efectivo a los efectos de promover el cambio político en la dictadura comunista caribeña. Entonces, todos esos son temas que tendremos que ver con cuidado a lo largo de la jornada de hoy y del día de mañana. El vicepresidente Pence hizo referencia en su discurso también a sanciones que habían sido emitidas en el día de ayer por el Departamento del Tesoro sobre lo que denominó el nuevo general 3 funcionarios venezolanos. En realidad no son 3 funcionarios, tengo entendido que es un exfuncionario y dos ciudadanos venezolanos, 2 civiles.
En efecto, así nos lo informa el portal La Patilla. Departamento del Tesoro de Estados Unidos coloca en lista negra por narcotráfico a Pedro Luis Martín, Walter del Nogal y Rodríguez Espinosa, nos dice este titular, citando y traduciendo un boletín del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La información dice lo siguiente: Pedro Luis Martín Olivares, Walter Alexander del Nogal y Mario Antonio Rodríguez Espinosa fueron colocados en la lista negra por asistir materialmente, prestación de apoyo financiero tecnológico, el suministro de bienes o servicios en apoyo a actividades internacionales del tráfico de narcóticos. El OFAC designó a 20 empresas en Venezuela y Panamá que son propiedad de estas personas o están bajo el control de estas 3 personas. Esta acción es en respuesta a las extensas actividades de tráfico de drogas y lavado de dinero. La corrupción sistémica y el colapso del Estado de Derecho son características definitorias del gobierno de Venezuela, dijo el secretario del Tesoro Steven T. Mnuchin. Negaremos el acceso al sistema financiero de los funcionarios corruptos del régimen venezolano mientras trabajamos con socios internacionales para apoyar al pueblo venezolano en la restauración de la democracia y el retorno a la prosperidad. De estas 3 personas, hay uno de ellos, la persona de nombre Martín, concretamente Pedro Luis Martín Olivares, que sí es exfuncionario. Martín es un ex jefe de inteligencia financiera de la Dirección Nacional de Servicios de Inteligencia y Prevención DICIP de Venezuela, que ahora se conoce como Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN. El 24 de abril del año 2015, Martín fue acusado formalmente por un gran jurado en el Distrito Sur de Florida de conspirar internacionalmente para distribuir una sustancia controlada en los Estados Unidos y posesión con la intención de distribuir una sustancia controlada a bordo de un avión registrado en Estados Unidos. Como ven ustedes, es una acusación, son unos cargos extremadamente severos y no se producía la incorporación de un venezolano en la lista Clinton, en la lista negra, la llamada lista Clinton, que es esta lista de personas sancionadas por el Departamento del Tesoro norteamericano, desde que se había anunciado la incorporación a esta lista del actual vicepresidente de Venezuela, el señor Tarek El Al-Saini. Desafortunadamente no es este el único titular donde se vincula a venezolanos con actividades no santas, con actividades vinculadas a la corrupción, en este caso el narcotráfico. Otro titular que también nos da el portal La Patilla nos refiere a lo siguiente: mientras esto pasa en un lado del mundo, en Rusia, casi que al otro lado del planeta, un tribunal sentencia por corrupción a Irina Pomevichkova por la construcción de plantas de fusiles en Venezuela. Ustedes seguramente recordarán la cantidad de veces que funcionarios del gobierno nos han estado hablando acerca de que van a construir fusiles Kalashnikov en Venezuela, etcétera, etcétera, como que si eso, fuera una gran cosa, como que si eso diera de comer, como que si eso fuera la respuesta a la crisis venezolana. Pero bueno, se llenaban la boca diciendo que iban a construir la planta de fusiles Kalashnikov. Vean ustedes lo que nos trae este reporte, originado primero en una agencia especializada en información legal rusa. El Tribunal del Distrito Lefortovsky de Moscú sentenció a 3 años de prisión al ejecutivo financiero de la empresa Stroives Engineering, el señor Irina Pomevichkova, por malversar más de 1.000 millones de rublos, es decir, 16 millones de dólares destinados a la construcción de fábricas de rifles de asalto Kalashnikov en Venezuela, dijo el portavoz del tribunal, Yekaterina Krasnova. En febrero del año 2017, el tribunal condenó antes al ex senador federal de la región de Belgorod, Sergei Popelnikov, a 7 años de prisión como parte de este caso. Además, el tribunal recaudó 1.14 mil millones de rublos de Popelnikov a favor de la empresa de comercio de armas Rosoboronexport. Según la oficina del fiscal general, este personaje, Popelnikov, malversó 1.100 millones de rublos que su compañía había recibido de Venezuela para construir plantas para la producción de fusiles de asalto. Repito, para quien haya
tomado tarde la transmisión. Aquí nos están informando que ese dinero que falta en nuestras escuelas, que ese dinero que falta en nuestros hospitales, que ese dinero que no se está usando para importar semilla ni materia prima para producir alimento en Venezuela, bueno, fue entregado a Rusia para producir fusiles de asalto. Y resulta que se lo robaron. Eso es lo que nos están informando en este despacho. Repito entonces, según la oficina del fiscal general Popelnikiuk, malversó 1.100 millones de rublos que su compañía había recibido de Venezuela para construir plantas para la producción de fusiles de asalto Kalashnikov y municiones auxiliares. El acuerdo se realizó como parte de un contrato con la compañía de comercio de armas Rosovorov Export. Bueno, creo que esta introducción al programa de hoy nos ubica exactamente en lo grave de la situación que estamos viviendo y ciertamente lo frágil lo calamitoso del estado del gobierno ante el mundo. Por un lado, el discurso de Pence es absolutamente claro y contundente en el enfrentamiento cabal a el gobierno de Maduro y reafirma pues todo lo que es el aislamiento de la administración Maduro en el hemisferio y en el mundo. Y luego estos dos casos, las sanciones a estos 3 venezolanos por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por vínculos presuntos con el narcotráfico y esta información surgida en Rusia nos dice cómo de un lado a otro del planeta la corrupción en Venezuela es noticia mundial. Desgraciada realidad que los venezolanos tendremos que transformar con nuestro propio esfuerzo, ciertamente. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, La Fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, La Fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la unión. Mientras ocurre esto, mientras en diversos tribunales y despachos en el planeta nos hablan de cómo el dinero de los venezolanos se esfuma en corrupción o es malversado por funcionarios, mientras eso pasa, los maestros, los docentes y los profesores universitarios no tienen con qué comer. Está anunciado para mañana un paro nacional de profesores, de docentes universitarios, reclamando sus derechos. Tenemos en línea a la profesora Kete Stefani. Ella es integrante de la Junta Directiva de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela, FAPUP, que es justamente la instancia gremial que está convocando a esta jornada de lucha. Profesora Kete Stefani, buenos días, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué está planteado para mañana en todas las universidades del país y cuáles son las razones de esta movilización? La escuchamos. Sí, buenos días a todo el público. Nosotros estamos efectivamente convocando un paro de 12 horas para el miércoles, próximo miércoles 9 de mayo, la semana siguiente un paro de 24 horas, el martes 15 y posteriormente radicalización de las medidas de protesta. Nosotros venimos protestando en relación con el tema del salario. Hemos denunciado que Venezuela incumple el salario suficiente que establece la Constitución, que debe equivaler a la canasta básica, y en Venezuela nadie gana ni remotamente la canasta básica. La gente gana para comer un día. El sector universitario se le dio un ajuste unilateralmente del 50% el mes pasado,
Y luego, el 30 de abril para el 1 de mayo, el gobierno decretó un aumento general un aumento del salario mínimo que desde 2016, en el caso del sector universitario, los ajustes de salario mínimo se aplican a la tabla del sector universitario. Y eso se hace así porque nosotros sosteníamos una lucha permanente porque cada vez que había esos ajustes, las tablas de los universitarios quedaban por debajo del salario mínimo y muchas veces toda la tabla de obreros, tabla de empleados, hasta llegar inclusive a la tabla de los profesores universitarios quedaron los salarios por debajo del salario mínimo. Entonces desde 2016 se hacen esos ajustes. En este momento el Ministerio de Educación Universitario ha mandado un instructivo en el cual le resta al ajuste decretado el 30 de abril con motivo del Día del Trabajador, le resta el ajuste del 50% previo, y ese ya es el colmo de la mezquindad y de parte del gobierno nacional. Se están robando los mismos ajustes que el gobierno ha decretado. Nosotros no hemos podido discutir los ajustes salariales con el gobierno nacional. La tercera convención que hicieron fue una discusión de yo con yo, solamente convocaron a la gente de su célula, de su partido, que dicen representar a los universitarios y no los representa, y quedó por fuera FAPU, quedó por fuera todos los sindicatos de las federaciones de empleados, de profesionales y de obreros de las universidades, y ahora en este momento lo que están es restándole el ajuste a los, esquilmándole, reduciéndole, discriminando al sector universitario en relación con ese ajuste de salario mínimo. La consecuencia de eso es que nosotros vamos al conflicto. Nosotros hemos planteado que el conflicto del sector universitario solo no va a resolver el salario de los universitarios, pero queremos con esta lucha ya de una vez darle una demostración al gobierno que no puede seguir haciendo lo que él quiera con los trabajadores. Nosotros estamos llamando a todos los sectores a incorporarse. Ya en la Universidad Central de Venezuela hubo una protesta, esa fue una protesta conjunta con el sector de los obreros. Hay pronunciamientos ya de la Federación Nacional de Profesionales de las Universidades que se va a sumar con FAPU a esta jornada de protesta, y distintas universidades que vienen haciendo sus pronunciamientos y sus acciones, como por ejemplo la PUCB, la Francisco de Miranda, la Simón Bolívar, etcétera. Y el llamado que nosotros queremos hacer es que en esta jornada se incorporen todos los venezolanos a defender el derecho al ingreso familiar. Al destruir el salario del gobierno nacional, está destruyendo todos los derechos sociales de los venezolanos, y es imposible mantener una familia con los salarios que se pagan hoy en Venezuela en cualquier sector. Gracias, profesora. Estábamos escuchando la voz de Keta Estefani, la profesora Keta Estefani, que es integrante de la Junta Directiva Nacional de FAPUB, la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela, que están convocando a paro mañana, a nuevas actividades a partir del próximo martes y a una escalada de lucha. Ahora, mientras eso ocurre a nivel gremial, cada una de nuestras principales casas de estudio está enfrentando severos problemas, severas agresiones. Nuestra Universidad de los Andes, que acaba de cumplir años, acaba de celebrar un nuevo aniversario, está siendo no solo cercada desde el punto de vista presupuestario, no solamente agredida desde el punto de vista del discurso político institucional. Literalmente la Universidad de los Andes está siendo atracada, está siendo asaltada. Diversas instalaciones que forman parte de los recursos que utiliza la universidad para el desarrollo de sus prácticas de investigación, extensión y docencia están siendo invadidas ya desde hace tiempo. A finales del pasado año conocimos lo que estaba ocurriendo en la hacienda El Prado, y ahora tenemos la información sobre lo que está pasando en la finca Judibana, donde están, asaltando, ejerciendo control del terreno, y están además acabando con la estructura y están matando las reses. La finca Judibana es una estación experimental donde se hacen programas de mejoramiento genético en ganadería, repito, como parte de estos desarrollos de investigación y extensión de la Universidad de los Andes. Tenemos en línea precisamente al profesor Mario Bonucci, rector de esta casa de estudios. Profesor Bonucci, muy buenos días. Por favor, díganos, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el estado actual de la universidad frente a todas estas agresiones? Le escuchamos.
Muy buenos días, Chugo. Un saludo muy cordial a toda Venezuela desde los Andes venezolanos. Un saludo muy cordial a nuestra amiga Kete Stephanie de FAPU. Debo señalar que hace aproximadamente, ya llevamos para 3 semanas, casi un mes, un grupo de invasores de oficio. Y cuando digo invasores de oficio, porque los abogados nuestros han logrado identificar a personas que el INTI les ha entregado hectáreas de tierra, y esto inmediatamente que las tienen en su posición, las han vendido. Pero además, nuestra finca Judivana queda en un sitio donde todas estas fincas han sido expropiadas o invadidas, y en este momento lo que hay es una situación de desolación, una situación de improductividad. En esta hacienda, una hacienda de aproximadamente 200 hectáreas que queda al lado del aeropuerto de El Vigía, funciona el núcleo universitario Alberto Adriani, donde se desarrollan varias actividades, carreras, ciclo básico de ingeniería, pero sobre todo un técnico superior universitario pecuario y un técnico superior universitario agrícola. Y en esa finca se desarrollan actividades, además de docencia, de extensión y de investigación. Incluso hay sembradas especies autóctonas como para poder recuperar toda esta botánica que se ha tenido en algún tiempo, además de proyectos de ganadería de la zona. Este grupo de gente se ha apostado al frente de la finca, ha empezado a sembrar yuca, plátano, ya ha empezado a dañar, digamos, extensiones de tierra donde habían investigaciones incluso sobre bambú, pero lo hacen de una manera agresiva, le han sacado arma blanca a los profesores, agreden a los estudiantes, no dejan ingresar al camión para que retire la leche del ganado que hay allá adentro, o se roban la leche. Ya han matado animales. Bueno, la situación es bastante compleja, pero yo debo señalar que esta es una situación que no es nueva, viene del año 2016, donde este mismo grupo de invasores fue incluso detenido, hubo un juicio, el INTI nos dio la razón, pero además hay una sentencia firme del Tribunal Superior Agrario que lamentablemente ningún miembro de las fuerzas de seguridad del Estado ha querido cumplir. Cuando su vicerrector, Domingo Alarcón, ha acudido a la Guardia Nacional para que saque a estos invasores, ellos les han comentado que están esperando órdenes superiores. Cuando fueron al aeropuerto del Vigía, porque es una zona de resguardo del aeropuerto, ahí no puede haber edificaciones, ahí no puede haber construcciones, porque es una zona aledaña al aeropuerto del Vigía, y esa es una base militar incluso. Este mismo militar ha expresado que está esperando órdenes superiores. Bueno, el cuento es que pasa el tiempo y las órdenes superiores no hacen nada. Yo no sé si esas órdenes superiores están en Marte, en Júpiter, en algún lado, pero estamos frente a una situación de barbarie, en una situación de anarquía, en el que nadie está actuando para proteger el patrimonio que es de los venezolanos, porque la finca Judivana no es propiedad de Mario Bonucci, no es para usufructo de Domingo Alarcón. No, señor, es para el pueblo del municipio Alberto Adriani, para el sur del lago, es donde se desarrollan actividades que resuelven problemas al pueblo. Esa es una situación grave que tenemos ahorita con Judivana, pero no tan grave, o sea, igual de grave, perdón, es la situación que tenemos también con la reserva forestal de Caparo, una reserva forestal que queda en Marina, donde nos están talando árboles, nos están quitando hectáreas, que también lo estamos denunciando, donde hay sentencias firmes y sin embargo no está ocurriendo nada. En Caparo, eso es uno de los pulmones que tiene nuestro país, eran aproximadamente 700.000 hectáreas, de las cuales apenas quedan 7.000 hectáreas que está cuidando la Universidad de los Andes, porque la universidad se le ha asignado la tarea de cuidar ese pulmón vegetal, y sin embargo el Ministerio de Ecoturismo y Agua no está cumpliendo con su trabajo, no ha logrado desalojar a estos invasores. Pero esta situación también se produce en la Universidad Central de Venezuela, se produce en la Universidad Centro-Occidental Lisandro Alvarado, se produce en la Universidad del Zulia. Simplemente hay una agresión a propiedades de las universidades que son utilizadas en lo que le es natural y lo que le es propio. ¿Cómo nosotros vamos a dar clases de ingeniería forestal, de geografía,
de ingeniería agrícola, un TCU pecuario, un TCU, digamos, de esta naturaleza. Si nosotros no tenemos una finca, si nosotros no trabajamos en el campo. Yo creo que la gente debe entender eso, y que si bien es cierto, hay hambre en el país, esa hambre no es responsabilidad de la Universidad de los Andes ni es responsabilidad de los universitarios. Yo creo que eso tiene que quedar claro, pero repito, lo más vergonzoso, y que nosotros todos los días lo estamos diciendo, es que estamos esperando órdenes superiores para que actúen y desalojen a estos invasores de oficio. Y cuando decimos que son invasores de oficio, porque ya han identificado a personas que en la vez anterior trataban de tomar esta finca y que les han asignado tierra y las han vendido. Pero además invitamos a todas las personas que conocen la zona a que revisen todas las fincas que están cerca de allí, todas las fincas que están cerca. Pero además de esto, Chugo, yo tengo que también hacerme eco de la protesta que está planteando Keta Stephanie. Nosotros estamos en presencia de un cierre técnico en algunas escuelas, y te menciono rápidamente el caso: la Facultad de Medicina en el núcleo Valera, estamos abriendo el primer año, hay una fosa donde deben reposar los cadáveres con los que se hacen los estudios de anatomía. Se requieren 200 litros de formol para octubre. Un litro de formol valía 20.000 bolívares. En estos momentos un litro de formol vale 1 millón de bolívares, o sea que estamos hablando que solamente en formol necesitamos 200 millones de bolívares, más glicerina y otros productos para poder mantener los cadáveres, no se produzcan hongos ni contaminen a los estudiantes. Si nosotros no logramos obtener este formol, no vamos a poder abrir el primer año de medicina, porque esa materia es fundamental, se utiliza para dictar la cátedra de anatomía. Igual circunstancia está ocurriendo con la Escuela de Medicina en Mérida y la Escuela de Medicina en Táchira, donde hay que reponer algunos litros de formol y lamentablemente no hay posibilidad de conseguirlo. En farmacia, en bioanálisis, los estudiantes no tienen reactivo para hacer cultivos. O sea, ahora, ¿cómo tú formas a un estudiante si no tienes con qué enseñarle a hacer su trabajo? Cuando vas a odontología, no tienes anestesia, no tienes guantes, no puedes conseguir alguna de estas cosas, y así está ocurriendo en algunas escuelas, y donde lamentablemente, por eso es que estamos viendo noticias a nivel nacional de los estudiantes que se movilizan a lo largo y ancho del Estado, buscando recursos, buscando apoyo, buscando ayuda, es porque ven que las puertas de sus aulas se van a cerrar. ¿Eso qué significa? Significa que no todos los estudiantes ni todos los venezolanos se están yendo del país. O sea, aquí hay gente que está apostando al país, que está apostando a un cambio y que está apostando a quedarse en este país. Y esos estudiantes necesitan ayuda. Y este planteamiento que te estoy haciendo, Chugo, tanto de la finca Judivana, tanto del tema de los salarios y de la seguridad social que plantea Keta Stephanie, tanto el tema de los cierres técnicos en estas escuelas, fue planteado por Mario Bonucci en el Consejo Nacional de Universidades, y lamentablemente nadie le prestó atención, o sea, el ministro no le prestó atención. Yo le planteé al ministro: vamos a fijar postura sobre esas invasiones que están ocurriendo en nuestras propiedades, vamos a fijar postura del poder adquisitivo que se ha pulverizado con esta hiperinflación de nuestros salarios, y que el artículo 91 de la Constitución debe cumplirse. O sea, nuestro sueldo tiene que alcanzar para comer, para vestirnos, para dormir, para mantener a una familia. Como ejemplo, te planteo lo que está planteando Keta. O sea, el salario, yo no estoy de acuerdo con estos salarios compulsivos, yo no estoy de acuerdo con echar gasolina para apagar fuego, pero sin embargo, si no hay correcciones de las variables macroeconómicas en el país, pero si hay un incremento salarial para el sector universitario, tiene que respetarse. De acuerdo con ello, por ejemplo, para un instructor a dedicación exclusiva, deberíamos tener un sueldo de 5.180.000 bolívares, y el Ministerio de Educación Universitaria pretende pagar 3.453.000 bolívares. O sea, estamos hablando de una diferencia de más de 2 millones de bolívares. Bueno, que tampoco es mucho, es lo que vale un kilo de pollo, pero por lo menos que haya un trato justo y decente. En la noche de ayer, en un chat privado que tenemos los rectores con el viceministro Andrés Eloy Ruiz, estamos entendiendo que estas tablas están siendo revisadas con el gremio gobiernero, con el gremio que creó el gobierno y que es el único que ha suscrito la Convención Colectiva Única. De paso, una convención colectiva única donde hay profesores que tienen unos derechos
y otros tienen otros derechos. Ayer me entero que hay un bono de productividad para los profesores que pertenecen a los colegios universitarios, a los IUTE y a las universidades politécnicas. Es un bono de productividad que no es aplicable a las universidades autónomas, no es aplicable a las universidades públicas que están asociadas en Averú, y tal como lo dijo Queta también. Esa es una convención colectiva, primero que nadie conoce el texto, la gente conoce algunas de las cosas, y en segundo lugar es una convención, no solo no participa FAPU, no participa ningún rector, no participa ninguna universidad, ninguno de nosotros participamos. Entonces, bueno, este es un poco el panorama por este lado de esta universidad de 233 años de historia, que está siendo maltratada, está siendo agredida, y lamentablemente ninguna fuerza de seguridad del Estado está actuando en el tema de Judibana. Muchísimas gracias al rector Mario Bonucci, rector de la Universidad de los Andes, por este panorama amplio que nos está dando acerca de la situación que enfrenta la Universidad Venezolana, complementando la exposición que nos hizo la profesora Queta Estefani de FAPU. Ciertamente nuestra solidaridad con la gente de la ULA, nuestra solidaridad con la Universidad Autónoma Popular Democrática, la Universidad Venezolana, la universidad que no es del gobierno, la universidad que no es del PSUV, la universidad que es del país. Esa es la universidad que está siendo agredida, cercada, atacada. Gracias a Mario Bonucci. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Sin salsa no hay sabor. Por eso tus comidas, hamburguesas, pizzas y perros calientes, que le pongan salsa. Casa de Oblea las tiene de ajo, rosada, picante, cebolla, tomate, inglesa, de queso, soya, pero también te ofrece mayonesa, mostaza y guasacaca. Todas sabrosas y frescas. Pídelas al mayor y al detal. Casa de Oblea en Baruta, calle Páez con Mariño. Casa de Oblea, 100% frescura y calidad. Porque sin salsa no hay paraíso. Miedo de consultar a un urólogo. Cualquiera sea el problema, la Unidad Urológica Integral Urodermi tiene la solución. Cuentan con la más avanzada tecnología en robótica y otras técnicas en cirugía mínima invasiva. Piso 1 de la Policlínica Metropolitana, 985-1768. Urodermi, Unidad Urológica Integral. El Hotel Muévete por Vargas te da la oportunidad de descansar antes o al regresar de tu viaje en sus cómodas, modernas y pulcras habitaciones. En ella tienes Wi-Fi e Internet para ultimar los detalles de tu viaje de turismo o negocio. TV con más de 150 canales, un pequeño restaurante para deleitar tu paladar y excelente servicio de taxi. Hotel Muévete por Vargas en la Avenida del Ejército de Catialamar, calle 3 entre calle 5. Reserva por reservaciones.muévetexvargas@gmail.com e infórmate por el teléfono 0212-351-0303. Hotel Muévete por Vargas, el placer que tú mereces. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Quiero que escuchen durante unos segundos estas palabras, estos versos de Ali Primera que el gobierno intentó olvidar, pero que es bueno recordárselo. Escuchen. Que se está secando el pozo, discuten en el Congreso, pero el pobre forma ahora parte activa en el progreso. Ahora sacarán petróleo derivado de sus huesos, pa' allá que va, pero pa' acá no queda nada, pa' allá que va, pero pa' acá no queda nada. Mira, eran proféticos, ciertamente. Por cierto, no es que se esté secando el pozo está lleno de petróleo, los pozos están llenos de petróleo. Lo que ocurrió fue que se destruyó a PDVSA. En este momento hay un repunte del precio internacional del petróleo por dos razones. Uno, el tema de la fractura del acuerdo entre Estados Unidos e Irán a propósito del asunto nuclear. Eso movilizó el precio del petróleo a nivel internacional. Y en segundo lugar, las sanciones contra el gobierno de Venezuela. Sube el precio del petróleo, Venezuela no tiene cómo aprovecharlo. ¿Por qué? Bueno, porque nuestra estructura
Primero, porque somos parte de las razones por las cuales sube el conflicto con el gobierno venezolano y nuestro principal cliente. Y en segundo lugar, por la destrucción de nuestra empresa petrolera. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Como dice Ali Primera, pues ahora quieren sacar petróleo de nuestros huesos. Ahora quieren nada más y nada menos que ponerle la mano a las remesas que envían desde el exterior los venezolanos que han salido, los venezolanos que están en la diáspora y que desde allá intentan ayudar a sus familiares que quedan en el país. Al menos así lo denuncia el economista Francisco Rodríguez. Francisco tiene amplias credenciales académicas y profesionales, lo hemos entrevistado acá en varias oportunidades y en este momento es coordinador del programa económico del candidato Henry Falcón. Francisco Rodríguez ayer declaró lo siguiente: gobierno busca quitarle las remesas a los venezolanos a propósito de lo que está ocurriendo con el caso Banesco. Dejemos que sea el propio Francisco Rodríguez quien nos explique de qué se trata esto. Francisco, gracias por atender nuestra llamada madrugadora, te escuchamos. Sí, buenos días, Chugo. Efectivamente, lo que está ocurriendo es algo bastante grave. El gobierno, ustedes recordarán, ha anunciado unas intervenciones de instituciones financieras, a Banesco, allanamientos al Banco Occidental de Descuento, y todo esto pareciera ser algo, a primeras luces, parece simplemente como una intervención bancaria más, pero en realidad aquí está pasando otra cosa. Si ustedes ven con detenimiento lo que han sido las declaraciones del vicepresidente Tarek El Aissami y la descripción de lo que él llama la operación Manos de Papel, esta operación está dirigida a impedir que bancos a través de los cuales se realizan operaciones, muchas operaciones, que muchos venezolanos realizan operaciones de mercado paralelo, tales como estos bancos mencionados, sigan haciéndolas. Entonces ellos lo que han estado haciendo es trancando las cuentas a través de las cuales se hace compra-venta de divisas en el mercado paralelo, la parte correspondiente de bolívares de esa compra-venta. Y ellos son muy claros sobre eso, y de hecho la superintendencia de banco, el superintendente de banco, ha declarado abiertamente en los últimos días que todas las remesas deben pasar por la tasa DICOM y que el gobierno no va a permitir que se sigan vendiendo remesas en el mercado paralelo. Y esa es justamente la razón por la cual el mercado paralelo en los últimos días ha sido muy poco líquido. La gente tiene muchos problemas consiguiendo tanto compradores como vendedores, bueno, porque los mecanismos para hacer estas transacciones están esencialmente trancados a través de la intervención, y el gobierno además está persiguiendo a los que están haciendo estas transacciones. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de esto? Bueno, que el gobierno lo que está buscando es que todas las remesas se vendan no por el tipo de cambio paralelo, como la mayoría de la gente hoy en día, sino al tipo de cambio DICOM. El tipo de cambio DICOM son 70.000 bolívares por dólar. O sea, esto implicaría que la gente le quitaría más del 90% del valor de sus remesas si lo obligase a venderlo a este tipo de cambio. Y esto no es más que una expropiación de las remesas. Estamos hablando del mismo gobierno que expropió miles de empresas, de terrenos, de fincas, que destruyó el poder adquisitivo del salario de los venezolanos, destruyó la industria petrolera y llevó a que el país perdiese 27.000 millones de dólares anuales en ingresos petroleros por la caída de la producción petrolera. Bueno, se han quedado sin fuentes de ingresos, entonces ahorita lo que quieren hacer es meterle mano a las remesas. Eso esencialmente es lo que está ocurriendo. Quieren agarrarse las remesas para ellos, porque si tú la pasas por DICOM, eso lo que quiere decir es que tú se la estás vendiendo a las autoridades, se la estás vendiendo al Banco Central. Entonces ellos quieren obligar a que la gente pase las remesas por ahí, pero bueno, el producto lo que estarían haciendo sería quitándole a los venezolanos esa fuente de ingresos que para muchas familias hoy en día esa es la única fuente de ingresos, porque los salarios en Venezuela están tan deteriorados que la gente literalmente no puede sobrevivir en base a un salario aquí. Entonces lo que ha ocurrido es que muchas familias venezolanas se han visto separadas por la necesidad de mandar a un familiar para afuera para que ese familiar pueda enviar remesas, y el gobierno ahora quiere quitarles esa que es en muchos casos la única fuente de ingresos que tienen. Estamos conversando con Francisco Rodríguez. Francisco Rodríguez fue alto ejecutivo del Bank of America, luego
fue CEO de Torino Capital, una persona con amplio conocimiento de este tema, fue asesor económico de la Asamblea Nacional, fue creador de la Oficina de Asesoría Económica de la Asamblea Nacional y en la actualidad, repito, es coordinador del programa económico de gobierno del candidato Henry Falcón. Francisco, visto esto que está ocurriendo, tú nos dices, bueno, el gobierno ha destruido la capacidad productiva de nuestra principal industria, que es la industria petrolera. El gobierno ha acabado con las otras posibilidades de desarrollo de nuestra economía más allá del tema del petróleo al destruir nuestro aparato productivo, y ahora quiere vampirizar nada más y nada menos que las remesas familiares. ¿Qué tipo de solución puede tener algo así? ¿Cuál es el tipo de respuesta que puede tener esto? Que obviamente ya no es un tema simplemente financiero o económico, estamos hablando de un tema de sobrevivencia de buena parte de la población. ¿Qué tipo de respuesta puede tener esto desde el punto de vista ciudadano, desde el punto de vista político, desde el punto de vista técnico también? Te escuchamos. Bueno, ciertamente nosotros estamos frente a un gobierno depredador. Este es un gobierno que busca las fuentes de ingreso, las fuentes de riqueza que hay en la economía y trata de agarrárselos para alimentar a su maquinaria corrupta. Y eso va a seguir pasando mientras este gobierno esté en el poder, porque esa es la lógica. Es un gobierno que se agarra recursos de otros, los destruye y después busca lo que hay. Fíjate que estas remesas son incluso recursos que no había antes. ¿Por qué? Porque antes la gente trabajaba aquí en Venezuela y no se tenía que ir para el exterior. Cuando destruyen la economía nacional, la gente se va para el exterior, comienzan a generar ese ingreso, entonces el gobierno dice, bueno, ese ingreso está aquí, voy a tratar de capturarlo. Sinceramente, aquí no hay, a ese problema no hay ninguna otra salida, sino la salida del gobierno. O sea, ya sabemos que esa es la lógica del gobierno, y que este gobierno no va a cambiar con respecto a eso. Entonces nosotros vamos a seguir viendo este tipo de conductas, y si se agarran las remesas y la gente consigue otra forma de generar ingresos, de sobrevivir, el gobierno también se lo tratará de agarrar. Pero yo quiero recalcar aquí que hay mucha gente que no ve con sentido de urgencia estas próximas elecciones, las elecciones del 20 de mayo, y dicen, bueno, si no pasa algo aquí, pasará algo después, tendremos otra oportunidad. Yo creo que mucha de la posición de algunos de los abstencionistas es así, no importa, esperaremos. Algunos piensan que el gobierno va a llamar a otras elecciones, que yo creo que es absurdo, habiendo visto el comportamiento de ellos. Algunos piensan que pueden esperar mucho más tiempo, y tienen toda una serie de ideas, historias sobre qué es lo que va a pasar, cómo la comunidad internacional nos va a salvar. Y yo les invito a esas personas a que piensen en la realidad, en si Maduro se queda después del 20 de mayo, qué es lo que va a pasar con las familias venezolanas que dependen de las remesas, qué es lo que va a pasar con sus familiares, de qué van a sobrevivir si Maduro les quita las remesas. Porque si estamos hablando de una familia que tiene 2 o 3 ingresos a sueldo mínimo, o sea, estamos hablando de 5 millones de bolívares, o sea, sabemos lo que compra eso. Si a esa familia tú le quitas los 100, 200 dólares que le están mandando a sus hijos desde el exterior, o sea, nosotros podemos efectivamente terminar en Venezuela con una crisis humanitaria mucho más profunda que la que nosotros hemos visto hasta ahora. Por lo tanto, para mí la solución es evidente, es la solución que tenemos que adoptar todos los venezolanos. Nosotros tenemos que entender la urgencia de salir de este gobierno del 20 de mayo, entender la real posibilidad, dejar al lado las peleas y las rencillas que ha habido en la oposición. Por Dios, no podemos estarnos peleando. O sea, el enemigo aquí es Maduro, y lo que hay que hacer es sacar a Maduro. Que ha habido desacuerdos sobre cómo llegar aquí, que sería ideal para muchos que el candidato fuese otro. Todo eso es
es comprensible, pero en este momento el objetivo es que Nicolás Maduro salga del poder. Tenemos una oportunidad para hacerlo. Todas las encuestas de opinión pública demuestran que la abrumadora mayoría de los venezolanos está en contra del régimen. En este momento la ventaja de Henry Falcón en las encuestas está en alrededor de 10 puntos, pero tenemos que ser muchos más para que el gobierno no se robe las elecciones. Tenemos que producir una avalancha de votos, y esa avalancha se puede producir la gente, pero para eso tenemos que entender la urgencia. Mira, hay gente que dice, no importa. Yo hasta he oído a gente decir, bueno, no importa, si no dentro de 6 años hay otras elecciones. La verdad que no entiendo muy bien eso, pero es que ni siquiera eso vamos a tener, porque la Asamblea Nacional Constituyente está trabajando en un proyecto de constitución que incluye elecciones de segundo grado. Eso lo que quiere decir es que estas probablemente van a ser las últimas elecciones. Si Nicolás Maduro se queda en el poder, estas van a ser las últimas elecciones directas que nosotros tenemos. La última posibilidad de escoger a nuestro presidente por el voto directo, por el sufragio universal de todos los venezolanos, universal, secreto y directo. Entonces, no desaprovechemos esta oportunidad, no dejemos pensar que vendrán otras. Esta es la oportunidad que tenemos, una oportunidad en la que los millones de venezolanos que quieren salir de Nicolás Maduro pueden salir de Nicolás Maduro. Podemos hacerlo, lo podemos hacer a través del voto. El voto puede cambiar a Venezuela. Esa es la solución en este momento. No tenemos que buscar 5 patas al gato, tenemos la solución frente a nosotros. Muchísimas gracias, Francisco. Era Francisco Rodríguez, economista, ex alto ejecutivo del Bank of America, ex CEO de Torino Capital, y en la actualidad coordinador del programa económico de Henry Falcón. Nos hablaba acerca de lo que está ocurriendo con Banesco. El tema de Banesco lo hemos tratado desde su perspectiva económica, financiera, también desde la perspectiva de los derechos humanos, de lo que está pasando con los 11 ejecutivos que han sido detenidos y el trato que han estado recibiendo, el maltrato más bien que han estado recibiendo. Y ahora aterrizamos en este tema, la manera como esto afecta directamente a la familia, el tema de las remesas familiares que están intentando ser incautadas, expropiadas, vampirizadas por un gobierno que, bueno, se agarró todos los dólares del petróleo, se agarró todos los dólares del endeudamiento chino, y ahora quiere meterle la mano en el bolsillo a las familias empobrecidas que tienen algún pariente en el exterior y que les está enviando algún tipo de ayuda desde afuera. Ciertamente, desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista financiero, uno puede censurar esa conducta, pero desde el punto de vista humano, estos tipos lo que dan es asco. Estas prácticas lo que dan son asco, ciertamente. Y bueno, ese es el planteamiento que es en su perspectiva hacía Francisco Rodríguez a propósito de esta temática. Vamos a la siguiente pausa comercial y regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Ciudadano, conoce tus derechos. Tener acceso a una alimentación adecuada es un derecho humano universal. En la mayoría de los países, el Estado está obligado constitucionalmente a garantizar la seguridad alimentaria de sus ciudadanos. Haz valer tus derechos. Les habló Rafael del Rosario, concejal de Chacao. ¿Buscas cauchos para tu carro, camioneta, picote o camión? Acércate a la Cauchera Fran Luis, donde tienen el que buscas al mejor precio y con insuperables promociones. Cauchera Fran Luis, al final de la avenida Baral, pasando la estación de servicio, teléfono 0212-481-1752. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. En el mes de las madres, tu viaje en primera clase te lleva a Los Roques. ¿Sí? Descubre las sorpresas que tenemos para ti y tu mamá siguiendo nuestra cuenta en Instagram, @tuviajeemprimera-clase. @tuviajeemprimera-clase. Tu destino en nuestras manos. Tu destino en nuestras manos. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero.
solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Bueno, regresamos a la fuerza es la unión con el tiempo justo para despedir el espacio y para pedirle disculpas nuevamente a nuestros oyentes. Desde el día de ayer tenemos severos problemas con el transductor del Junquito. Se están haciendo esfuerzos técnicos para restablecer la emisión de la señal abierta de Radio Caracas Radio por los 750M. Mientras tanto, hemos estado saliendo a través de las redes sociales, el Instagram, el Periscope, el Facebook Live y también, por supuesto, el canal de YouTube de Radio Caracas Radio. Repito, reitero las disculpas a nuestros oyentes y trataremos de que esto en efecto esté resuelto a la brevedad posible. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. En la producción de este espacio estuvo María Adela Castillo, frente a los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes de su amigo comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad. La fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.